Bueno, bienvenidos de regreso, hermanos y hermanas. Gracias por venir esta tarde de domingo para estudiar la palabra del Señor. De verdad que es mucho más fácil predicar con gente que predicar sin gente, porque uno no puede convertir a las cámaras. Las cámaras no toman decisiones. En nuestro estudio, en esta segunda sesión de esta tarde de domingo, vamos a estudiar el capítulo 4 del manual y vamos a cubrir la página 37 hasta la página 45. Página 37 a la página 45. Son 8 páginas. Voy a seguir muy de cerca el texto. Voy a leer más que lo normal, porque quiero que salga exactamente como está en el capítulo, porque no se puede entender las fiestas judías sin entender mucho en cuanto a la agricultura de Israel. Así que vamos a hablar de el año agrícola en Israel. Pero antes vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, una guía segura en un mundo confundido. Gracias por el maravilloso mensaje que has dado a la iglesia adventista del séptimo día. Ayúdanos, Señor, a no esconder el mensaje bajo un almud, sino que lo proclamemos, orgullosos en el sentido correcto de la palabra, orgullosos de pertenecer a tu pueblo y de compartir este maravilloso mensaje. Pedimos tu compañía ahora al abrir tu santo libro, al estudiar estas cosas sobre la cultura en Israel. Y contamos con la promesa de tu presencia, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a empezar, como les mencioné, en la página 37. Y el subtítulo es El año agrícola judío. Si ustedes vivieran en el Valle Central de California, donde vivo yo, el clima allí es casi igual al clima de Israel. Es un clima subtropical. Así que vamos a seguir de cerca este capítulo. Me voy a detener para hacer algunas explicaciones. Son pocas páginas. Generalmente cubro de 10 a 12, pero aquí tenemos 8 porque hay varias cosas que necesito recalcar. Así que empezamos allí para los que tienen el manual. Los que no tienen el manual, la puerta de la gracia se cierra mañana. Así que aprovechen. Hermanos y hermanas, no es porque queremos vender los manuales. El Señor nos ha bendecido abundantemente con donativos. Es porque van a sacarle mucho provecho si lo pueden tener en mano, lo pueden leer, pueden subrayar, pueden escribir en los márgenes, pueden agregar material a base de su estudio personal. Es decir, va a ser un beneficio. Si ustedes sencillamente escuchan aquí, en poco tiempo se olvidan. Pero la repetición de estudiar y estudiar y estudiar nos ayuda a recordar. Mi esposa me dice que yo repito mucho. Y yo le digo a mi esposa, ¿cómo aprende el loro a hablar? Repitiendo, ¿verdad que sí? Ahora, vamos entonces aquí en nuestro manual. Debido a su latitud, Palestina pertenece a la zona subtropical y tiene solo 2 estaciones climáticas. Una estación seca en verano y una estación húmeda en invierno. La temporada de verano es larga y seca y caliente, como en el Valle Central de California, sin lluvia de junio hasta septiembre, que durante ese tiempo toda la vegetación se marchita y toda la tierra adquiere una apariencia muerta y desértica. La mayoría de los arroyos se secan hasta que comienzan las lluvias del otoño. Ahora, debo explicarles algo. En Israel no había irrigación. Aquí estamos hablando del clima de aquella época. Porque hoy en día en el Valle Central fluye mucha agua por los canales que han sido construidos por seres humanos.
y se puede regar. Pero en los tiempos bíblicos no había ese sistema sofisticado y por lo tanto tenían que depender de la lluvia, caer a su tiempo correcto. Quiero dejar eso en claro. Sin embargo, aquí continuamos una transformación casi mágica de todo el país ocurre al comienzo de las lluvias de otoño. El paisaje cobra vida de repente. Flores brotan de cada grieta y la hierba muerta marrón se vuelve exuberante con una velocidad casi increíble. Yo sé que en Fresno nosotros tenemos que estar regando casi todos los días. Tenemos una huerta pequeña en el patio de la casa. Tenemos tomates y tomatillos y tenemos algunos pimentones, algunos chiles, Fresno chiles y chile cayenne. Si no estamos regando, todo se muere. Pero cuando llega la primavera, oiga, todo se pone verde. La grama enfrente de la casa, el zacate enfrente de la casa se pone verde. Casi no hay que regar. Así es en Israel. Ahora, continuamos con el siguiente párrafo. La lluvia temprana, que es la lluvia de otoño, tan frecuentemente mencionada en la Biblia, llega a fines de octubre o en noviembre. Así que la lluvia temprana viene en octubre o en noviembre y suaviza el suelo lo suficiente para que el agricultor pueda arar y sembrar en sus campos. Estas lluvias aún son relativamente escasas en octubre y en noviembre, aún en Fresno. Pero a finales de diciembre aumentan las lluvias y vienen con mayor precipitación, generalmente en enero. Así es en Fresno. He vivido allí 26 años. Así que sé más o menos cómo es el clima allá. Esta agua de la lluvia temprana penetra en el suelo profundamente y hace que los cultivos crezcan, pero una buena cosecha aún depende críticamente de la cantidad correcta y del tiempo de la lluvia tardía. Es decir, la lluvia temprana es importante, pero la lluvia tardía es igualmente importante para tener una buena cosecha. Estamos al pie de la página 37. Estas últimas lluvias de la temporada, las lluvias de la primavera, es decir, la lluvia tardía viene en la primavera. Esta lluvia llega en marzo y principios de abril. Entonces, ¿a dónde comienza la lluvia tardía? Octubre, noviembre, y se intensifica ¿cuándo? En diciembre. Y luego viene la lluvia tardía, ¿cuándo es? La primavera, marzo, abril, más o menos en el periodo de Semana Santa. Y la lluvia tardía promueve la maduración del grano. La lluvia temprana ayuda a que la semilla germine, que la planta comience a crecer. Y entonces la lluvia tardía hace que el grano se madure. ¿Ok? ¿Vamos bien? Si en los últimos meses de lluvia se dan solo lluvias pocas, puede resultar una mala ¿qué? Una mala cosecha, a pesar de que las lluvias tempranas hayan sido abundantes. Ahora, una bendición en Palestina es el rocío. Algo que no es igual en el Valle Central como es en Israel. Porque en el Valle Central la neblina viene en el mes de diciembre. Y a veces tanta neblina que uno no puede ver de aquí a donde están sentados ustedes. Pero Israel está cerquita del mar Mediterráneo, un poquito diferente. Una bendición en Palestina es el rocío, que es particularmente pesado en el verano
no así en el Valle Central. Es traído a Palestina occidental por el aire cargado de humedad del Mediterráneo. Nosotros no tenemos un Mediterráneo en Fresno. No tenemos ni siquiera un océano como el que tienen ustedes acá. Así que es traído a Palestina occidental por el aire cargado de humedad del Mediterráneo, que en la noche cae sobre las montañas de esa región y deja atrás su refrescante legado de líquido que salva vidas en una temporada en la que cada gota de agua es una bendición preciosa. En Israel el agua es un asunto de lujo en los tiempos bíblicos. Ahora, naturalmente, el arado, la siembra y la cosecha, la trilla y el avivamiento, el riego y cuidado general de viñas y árboles frutales, la ganadería, etcétera, del todo el año de agricultura hebreo se planeaba según este ciclo climático de vital importancia. Es decir, todos los productos en Israel se basaban en este ciclo que acabamos de describir. Todo el sustento, su propia existencia nacional, dependía de este ciclo. Si el ciclo fracasaba, entonces pasaba lo que ocurrió en los días de José y lo que ocurrió en los días de Elías el profeta, donde los animales estaban muriendo y donde el rey Acab le dijo a la gente: clamen a Baal para que Baal mande lluvias. Ahora, todo el sustento, su propia existencia nacional dependía de ello. Inevitablemente, sus fiestas religiosas, este punto es muy importante, sus fiestas religiosas anuales se orientaron al mismo ciclo estacional y la cosecha de cebada fue la clave para todo el programa del festival. Te voy a explicar qué significa eso. Significa que las fiestas judías están estrechamente relacionadas con el año de agricultura judío. Las fiestas están coordinadas de acuerdo a el ciclo agrícola que acabamos de describir. Y la cosecha de cebada es la clave. Seguimos. De mayo a octubre prácticamente no había lluvia, por lo que arar y sembrar para los cultivos principales, que eran la cebada y el trigo, comenzaron alrededor de noviembre. Es decir, se sembraba la cebada y el trigo por ahí en el mes de noviembre. La primera cosecha de grano, la cebada, llegó en Nisán. Es decir, la cebada maduraba y se cosechaba más o menos en tiempo de Semana Santa, hoy en día. Marzo o abril, el primer mes del año religioso judío, el mes de Nisán, que no es enero como nosotros. El primer mes religioso de los judíos era el de Nisán, marzo o abril. Ahí comenzaba el año religioso. La primera cosecha de grano, la cebada, llegó en Nisán, marzo o abril, coincidiendo con ¿cuál fiesta? Con la Pascua. Es decir, la cosecha de cebada ocurría en tiempo de la Pascua. Y en paralelo con las dos fiestas relacionadas, los panes sin levadura y las primicias. Es decir, que la cosecha de cebada guarda una relación estrecha con, ¿qué cosa? Con la Pascua, con pan sin levadura y con las primicias. Importante eso. La cosecha de trigo, ahora fíjense, la cosecha de trigo venía como 50 días después. La cosecha de trigo llegó unas semanas después, coincidiendo con el Pentecostés. Es decir, en el Pentecostés venía la cosecha de trigo.
Ahora voy a recalcar esto porque es muy importante. ¿Cuándo era la cosecha de cebada? ¿Cuándo era? Marzo, abril, ¿correcto? En la época de nuestra Semana Santa. Era el primer mes del año religioso judío, ¿ok? Era cuando se cosechaba la cebada. 3 fiestas relacionadas con eso: la Pascua, pan sin levadura y las primicias. Las primicias de la cosecha de cebada. En el Pentecostés también hay primicias, pero son primicias del trigo. ¿Vamos bien? Vamos lento pero seguro. La cosecha de trigo llegó unas semanas después, coincidiendo con el Pentecostés. Y el Pentecostés, usted sabe que era 50 días después de la resurrección de Cristo. Después de las primicias de cebada, 50 días después, venía entonces el Pentecostés y las primicias del trigo. Finalmente, a fines de octubre, ahora esto es muy importante, a fines de octubre, después de los largos y calurosos meses de verano, la fiesta de recolección o de tabernáculos celebraba el fin de la cosecha de las frutas. Es decir, la primavera no se cosechaban frutas. Y saben ustedes que los productos del Valle Central son los mismos productos de Israel. Granadas, uvas, almendras. Todo se produce ahí en el Valle Central. Es decir, porque el clima es parecido, muy parecido al clima en Israel. ¿Cuándo se cosecha en el Valle Central todas estas cosas? Se cosechan alrededor del mes de septiembre, octubre. Lo mismo que en Israel. Así que la cosecha de las frutas era en el otoño. La cosecha de la cebada y el trigo era en la primavera. Muy bien. Ahora vamos a la siguiente sección. La diferencia entre el año religioso y el año civil. Los hebreos siempre numeraron los meses de su calendario religioso con Nisan. Nada tiene que ver con el automóvil. Es decir, ellos calibraban su año religioso y lo comenzaban con Nisan, marzo o abril aproximadamente. Era el punto de partida del año religioso. En armonía con el sistema de las fiestas descritas en la ley levítica. Pero para fines civiles, ahora viene un punto muy importante. Para fines religiosos, comenzaba en Nisan, marzo, abril, y terminaba septiembre, octubre, 7 meses después. Pero para fines civiles, estos comenzaron el año en el otoño. El año civil comenzaba en lo que es nuestro otoño, con el 7º mes, o el mes de Tisri, que sería más o menos septiembre, octubre. El toque de las trompetas en el primer día del mes 7º fue el año nuevo civil, que hoy se llama Rosh Hashanah. Por esto es necesario distinguir cuidadosamente entre el año religioso por un lado y el año civil por el otro lado. Hoy en día tenemos solo un calendario porque no está acorde con la agricultura. Pero en Israel no podían calibrar el santuario de acuerdo al calendario civil porque tenía que ver con las cosechas. ¿Están conmigo o no están conmigo? Vital esto. No estamos perdiendo el tiempo con esto, porque no podemos entender las fiestas sin entender el año de agricultura judío. Por eso es necesario distinguir cuidadosamente entre el año religioso por un lado y el año civil por el otro lado. Una medida del tiempo real que abarca el ciclo anual de las fiestas sagradas muestra que solo ocupaban 7 de los 12 meses completos. El año religioso solo tenía 7 meses. Por lo tanto, su año religioso
solo duró ¿cuánto tiempo? 7 meses. El religioso. Ahora hablemos del programa de las fiestas. Fíjense que las fiestas están codificadas de acuerdo a la agricultura. Por eso son fiestas agrícolas, las fiestas del pueblo de Israel. Así que estamos en la página 39. Como ya se señaló, se involucró un ciclo anual de 7 fiestas. Y el patrón de observancia se detalla en forma completa en Levítico 23. ¿Ustedes quieren saber el programa de las 7 fiestas? Levítico 23 están todas. Todo lo que se hacía en las fiestas. 3 de estas fiestas eran fiestas de cosecha. ¿Cuáles eran las fiestas de cosecha? Era la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de tabernáculos. Eran las fiestas de cosecha. Sigamos leyendo. 3 de estos eran fiestas de la cosecha o fiestas de peregrinación, que requieren la presencia de todos los varones hebreos de 12 años o más en el tabernáculo, habiendo estipulado fiestas sabáticas o días de cese completo de trabajo secular. Es decir, las 3 fiestas de cosecha, todo varón mayor de 12 años tenía que estar presente en Jerusalén para esa fiesta. La fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés y la fiesta de tabernáculos. Todo hombre mayor de 12 años tenía que comparecer a Jerusalén para la celebración de estas fiestas. Las fiestas de cosecha, como mencioné, es la fiesta de panes sin levadura. La Pascua se conecta estrechamente con esa, que duró 7 días y seguía inmediatamente después de la cena de la Pascua celebrada la noche anterior, a mediados del primer mes de Nisan, el día 14, al comienzo de la cosecha ¿de qué? De cebada. Ya vimos eso. La fiesta de las semanas, conocido también como la fiesta del Pentecostés, ocurría 50 días después, celebrando la estación de la cosecha del trigo. Es decir, primer mes Nisan, Pascua, pan sin levadura, que están estrechamente relacionados, celebra la cosecha de cebada. 50 días después, celebra la fiesta de otra cosecha. ¿La cosecha de qué? La cosecha de trigo. Ustedes tienen todos los textos en paréntesis, no tenemos tiempo de leerlos, porque quiero que capten el vistazo global de esto. Y luego lo estudian por su propia cuenta con los versículos. Y luego la tercera fiesta de recolección, podríamos decir, del producto de la tierra, se conoce como la fiesta de las cabañas o la fiesta de tabernáculos, a mediados del 7º mes, del mes de Tisri, al final de la cosecha de olivos y de frutas. Ahora, permítame leerles del Espíritu de Profecía la descripción de cómo eran estas fiestas. La amada Juan lo presenta de una forma tan sencilla y tan clara. Esto se encuentra, la fuente para esta cita está en Patriarcas y Profetas, páginas 522 y 523. Dice así: esta fiesta, y está hablando específicamente aquí de la fiesta de tabernáculos, pero va a referirse a otras también. Esta fiesta reconocía la bondad de Dios en los productos de la huerta, del olivar y del viñedo. Es decir, los tabernáculos agradecía a Dios por todas las cosechas. La cosecha, los productos de la huerta, del olivar y del viñedo. Así se completaba la serie de reuniones festivas del año. La tierra había dado su abundancia. La cosecha había sido recogida en los graneros. Los frutos, el aceite y el vino habían sido almacenados y las primicias se habían puesto en reserva. Y ahora acudía al pueblo con los tributos de agradecimiento al Dios que lo había bendecido. La fiesta de tabernáculos era una celebración de gratitud a Dios por haber enviado lluvia y por haber
hecho posible el crecimiento de todas las cosechas, las primaverales y también las otoñales. Y luego la hermana White sigue describiendo la fiesta de tabernáculos. Esta fiesta debía ser ante todo una ocasión ¿de qué? De regocijo. Y vamos a ver cuando hablemos de la fiesta de tabernáculos, porque vamos a dedicar una clase a cada fiesta. Y a algunas vamos a dedicar dos o tres presentaciones. Por ejemplo, Pentecostés, necesitamos por lo menos 3 presentaciones para hablar de la fiesta del Pentecostés. Esta fiesta debía ser ante todo una ocasión de regocijo. Por eso en Apocalipsis 7, la gran muchedumbre, ¿qué están haciendo? Están cantando. Y tienen palmeras en las manos, como dice Levítico 23:40, como se hacía en la fiesta de tabernáculos entre el pueblo de Israel. Dice, se celebraba poco después del gran día de expiación. Otra razón para tener gratitud, no solamente por los productos de la tierra, sino porque los pecados de ellos habían sido borrados del santuario. Dice, sigue diciendo, se celebraba poco después del gran día de la expiación, en el cual se había dado la seguridad de que no sería ya recordada la iniquidad del pueblo. Ahora, reconciliado con Dios, porque por lo que había pasado en el día de expiación, se presentaba ante él para reconocer su bondad y para alabar su misericordia. Eso es lo que vamos a hacer en el cielo. ¿Saben que en la fiesta de cabañas el pueblo iba a Jerusalén y vivía en carpas hechas por ellos? Y las carpas muchas veces eran de las hojas de los árboles, para recordar cómo habían peregrinado en el desierto y cómo Dios los había establecido en la tierra prometida. Nosotros también en el cielo viviremos en tabernáculos, por así decirlo, para darle gracias a Dios, que después del peregrinaje en este mundo, ahora reposamos en el reino. Sigue diciendo, terminados los trabajos de la siega, y no habiendo empezado aún las labores del año nuevo, el pueblo estaba libre de preocupaciones. Ya no era necesario sembrar y arar y cosechar, trabajo duro. Dice, no, el pueblo estaba libre de preocupaciones y podía someterse a las influencias sagradas y placenteras de la hora. Aunque se les mandaba solamente a los padres, a los hijos que acudieran a las fiestas, siempre que fuera posible, las familias debían asistir también a ellas. Y de su hospitalidad debían participar los siervos, los levitas, los extranjeros y los pobres. Es decir, era una reunión de todo el mundo. En el cielo, cuando venga la gran celebración de la fiesta de tabernáculos, ahí van a estar los que fueron siervos, ahí van a estar los que sirvieron en el santuario, ahí van a estar los extranjeros que aceptaron a Cristo, van a estar los que eran pobres aquí en la tierra. Todo el pueblo de Dios va a estar reunido. Sigue diciendo la sierva del Señor, como la Pascua, la fiesta de los tabernáculos era conmemorativa. Y no solamente conmemorativa, dice era conmemorativa en recuerdo de su peregrinación por el desierto. El pueblo debía dejar sus casas y morar en cabañas o en ramadas hechas de gajos, de árbol hermoso, ramos de palmas y ramas de los árboles espesos y sauces de los arroyos. Pueden imaginarse, en Jerusalén en la fiesta del Pentecostés probablemente había por lo menos 1 millón de judíos, según José. En 1 millón de judíos de todas partes del imperio, porque tenían que venir todos los varones mayores de 12 años. Estaban en Jerusalén para la fiesta de Pascua y pan sin levadura, para la fiesta del Pentecostés y para esta gran celebración final, para darle gracias a Dios por la forma que nos había bendecido durante el transcurso del año. Las otras 4 observancias anuales, porque hemos hablado de las 3 de cosecha a donde tenían que ir todos los judíos,
Las otras 4 observancias anuales que no requerían asamblea masculina completa incluyeron 2 en la primavera y 2 en el otoño. Las fiestas de primavera fueron la Pascua, celebrada el día 14 de Nisan, la fiesta de las primicias, observada el 16 de Nisan, el día después del sábado de la Pascua anual. Las 2 fiestas de otoño adicionales fueron el toque de las trompetas, el primer día del 7º mes, y el día de expiación en el día 10º del 7º mes. Esas 4 fiestas no se requería que todos los varones estuvieran en Jerusalén, todos los varones mayores de 12 años estuvieran en Jerusalén. Ahora hablemos de el propósito de las fiestas. ¿Por qué Dios le dio a Israel las fiestas coordinadas con el año de agricultura? Porque Dios tenía 3 motivos. Número 1, las fiestas eran conmemorativas. Es decir, conmemoraban cosas que habían sucedido en la historia de Israel. Por ejemplo, la Pascua traía a la memoria ¿qué cosa? El tiempo cuando fueron librados ¿de dónde? De Egipto. ¿Y cuál fue la señal de su liberación? Sacrificar el cordero y aplicar ¿qué? Y aplicar la sangre en las puertas. La sangre del cordero los libró de servidumbre. Eso era conmemorativo. Cada año celebraban la Pascua para conmemorar ese evento que ocurrió en la historia de Israel. Otro ejemplo, la fiesta de tabernáculos. ¿Qué conmemoraba la fiesta de tabernáculos? Ya lo vimos. Ellos habían peregrinado en el desierto. Yo pregunto, ¿en el desierto tenían sus casas permanentes? ¿Hechas de piedra? ¿Establecidos allí? No. ¿Dónde vivió el pueblo de Israel cuando estaban peregrinando? Vivían en carpas. Viviendas provisionales. Y la fiesta de tabernáculos era una memoria de que habían sido extraños y peregrinos en el planeta Tierra y que ahora Dios los había llevado a Jerusalén. Ya no la Jerusalén terrenal para nosotros, sino la Jerusalén ¿qué? Celestial. La fiesta de tabernáculos tenía el propósito de conmemorar el peregrinaje en el desierto. Cada fiesta judía era conmemorativa, conmemoraba algo que ocurrió en la historia de Israel. Déjenme darles otro ejemplo. ¿Qué conmemoraba la fiesta del pan sin levadura? ¿Qué representa el pan? Representa a Cristo. ¿Qué dio Dios en el desierto al pueblo cuando estaban peregrinando? Les dio pan del cielo. Y el pan era conmemorativo. Cuando ellos comían el pan sin levadura, estaban conmemorando cómo Dios les había dado maná en el desierto. Estaban conmemorando la bondad de Dios en darles el pan de la panadería del cielo, y los ángeles eran los panaderos. Lo pueden leer en el Salmo 78. Imagínense esa panadería. Tenían que llover suficiente pan del cielo todos los días, menos el 7º, para 1,000,000 de hombres, no contando mujeres y niños, por 40 años. Hermanos y hermanas, ¿qué panadería era esa? ¿Cuánto trigo o cebada necesitaba tener Dios en el cielo? O tal vez sencillamente habló y existió. Pero el pan sin levadura conmemoraba cómo Dios las había alimentado con el pan que descendió del cielo. Debían recordar cada vez que comían el pan sin levadura. Esto ocurrió cuando estábamos en el desierto. Dios siempre nos dio el pan. Y saben que también, en relación con la Pascua, ellos participaban de hierbas amargas. ¿Por qué hierbas amargas?
Todo esto lo vamos a estudiar en detalle con versículos cuando hablemos de cada fiesta. ¿Por qué debían comer hierbas amargas? Porque debían recordar ¿qué cosa? La amargura de su servidumbre en Egipto. Es decir, cada fiesta tenía el propósito de ¿qué? Podríamos hablar de todas. Tenía el propósito de conmemorar eventos en la historia de Israel para que recordaran la bondad de Dios. Pero las fiestas tenían otro propósito. Tenían un propósito educativo. Orientadas como estaban a la marcha ordenada de las estaciones y a las cosechas principales. Las fiestas eran una parte integral de la educación divina de Israel. Ayudaron a desarrollar y a preservar una actitud de asombrada dependencia de Dios, así como un espíritu de gratitud y de alabanza. Cada fiesta demostraba la bondad de Dios. Debía educarlos a reconocer cuán maravilloso era el Dios que tenían. La naturaleza, recursos y reclamos de la relación de pacto fue repetida y amorosamente explicada. Y el consejo se dio sistemáticamente en el ordenamiento seguro de las prioridades. Pero las fiestas principalmente eran predictivas. Anunciaban un cumplimiento mayor en el futuro. Las fiestas del Antiguo Testamento eran proféticas. Anunciaban un evento mayor que iba a ocurrir en el ministerio de Cristo Jesús. La Pascua apuntaba hacia la muerte de Cristo. El pan sin levadura, la sepultura de Cristo. Las primicias, la resurrección de Cristo. El Pentecostés, el comienzo del ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. La fiesta de las trompetas, el anuncio de que estaba a punto Jesús de comenzar el proceso con su Padre de purificar el santuario en el día de expiación. El día de expiación en Israel representaba en una forma mayor el ministerio de Cristo en el lugar santísimo, desempeñando una obra de juicio para separar a los fieles de los infieles. Y saben ustedes que en Israel, ¿quiénes eran juzgados en Israel? No eran los filisteos. Los filisteos no entraban en perspectiva en el día de expiación, ni los babilonios, ni los asirios. ¿Eran juzgados los de otras naciones? No. ¿Quiénes eran los únicos juzgados? Solamente los que profesaban ser el pueblo de Dios y los que se descubría que su vida no estaba bien con Dios, aunque profesaban ser miembros del pueblo de Israel, dice que eran cortados del pueblo y destruidos. Eso lo dice en Levítico 23. ¿Ustedes recuerdan Ezequiel el capítulo 9? Si ustedes leen el capítulo 8 del libro de Ezequiel, van a encontrar que en Jerusalén los que profesaban a Dios estaban practicando las abominaciones de las naciones circundantes. Dios le mostró una abominación a Ezequiel y Ezequiel dice, wow, eso está terrible, Señor. Dios le dice, no has visto nada, te voy a mostrar una abominación mayor que esa. Y luego Dios le mostraba otra abominación. Y Ezequiel, wow, Ezequiel dice, ¿cómo va a ser? Dios dice, eso no es nada, te voy a mostrar una abominación mayor que esa. ¿Y saben cuál era la peor abominación que estaba cometiendo la gente que decía que era pueblo de Dios? Los dirigentes estaban arrodillados hacia el oriente adorando al dios Sol. Aunque es un tema para otra serie distinta que tengo. ¿Cuál va a ser el gran problema con el mundo cristiano al final de la historia? Van a estar adorando en el día del sol. Y usted dice, no es lo mismo, pastor, adorar el sol que adorar en el día del sol. Y yo digo, en principio es lo mismo. Y usted dice, ¿por qué? Porque dice que es lo mismo. Bueno, déjeme hacerle una serie de preguntas. ¿Quién hizo el sol?
¿Lo hizo con fines para la adoración? ¿Qué pasa si usted lo convierte en un objeto de adoración? ¿Cómo se llama eso? Idolatría. ¿Quién creó el primer día de la semana? ¿Lo creó para la adoración? No, es un día de trabajo, hermanos y hermanas. ¿Lo creó Dios para la adoración el primer día? No. ¿Qué pasa si usted lo convierte en un día de adoración? Idolatría. No importa si es un objeto o un día que el hombre establece para la adoración que Dios no estableció. Ese tema para otro tiempo. Pero es crucial. Ahora yo pregunto, ¿todo el mundo en la ciudad estaba cometiendo las abominaciones? ¿O había un remanente fiel? Había un remanente fiel. ¿Y qué fue necesario hacer antes que viniera la destrucción? En Ezequiel capítulo 9 dice que un ángel poderoso tenía en su mano un sello. Y una voz le dijo, pasa por en medio de la ciudad de Jerusalén y pon una señal en la frente. Esto, el Apocalipsis, el sellamiento del Apocalipsis viene de esto, de Ezequiel. ¿Cuántos creen ustedes que estaban clamando y gimiendo? Un pequeño remanente. Porque cuando vino Nabucodonosor arrasó con todo, pero no pudo matar a los que tenían el sello. El sello era con fin de preservar la vida de los que eran fieles en Jerusalén. Ahora me pregunto, ¿tanto los fieles como los infieles profesaban adorar y servir a Dios? Sí, Señor. El sellamiento hizo un juicio o una separación de los fieles de los infieles. ¿Va a pasar eso también durante el juicio al final de la historia? Sí, Señor. ¿No creen que nosotros los adventistas todo lo dependemos de la hermana White? Lo que yo he leído de la hermana White es en confirmación de lo que la Biblia enseña. O sea, yo uso los escritos de Elena White de dos maneras. A veces yo voy a lo que dice la hermana White, lo que escribe, y yo digo, oye, interesante eso. ¿Dónde está eso en la Biblia? Y entonces voy a la Biblia y me pongo a buscar cuál es la base bíblica para lo que ella dice. Y a veces estoy leyendo la Biblia y digo, wow, yo no entiendo este versículo. ¿Será que la hermana White tuvo algo que decir de esto? Y entonces voy a los escritos de la hermana White y lo explica de una forma tan sencilla. Nunca debemos quedarnos solo con Elena White, sino de la Biblia al Espíritu de Profecía y del Espíritu de Profecía a la Biblia. Porque la Biblia es nuestra fuente de autoridad. Pero no significa, hermanos y hermanas, que podamos ignorar el Espíritu de Profecía. Poco se usa el Espíritu de Profecía hoy en la iglesia. Por eso la iglesia está en una situación difícil. Porque donde no hay visión, el pueblo se disipa, se divide, se desparrama, como dicen algunas versiones de la Biblia. Y saben que ese versículo de Proverbios, donde dice que donde no hay visión, el pueblo se disipa, esa palabra visión, shazón, en el idioma hebreo, significa una visión profética. Es la misma palabra que se usa para hablar de las visiones que Dios le dio a Daniel. Y hoy en día poco se habla de la profecía en la iglesia adventista. Poco se habla de doctrinas cardinales de la iglesia. Tenemos que, para ver reavivamiento y reforma, tenemos que regresar a lo que era la iglesia. Esta es la iglesia del Señor. Satanás quiere destruir la iglesia del Señor. Pero nosotros que estamos aquí en este lugar, podemos ser instrumentos en la mano de Dios para traer de regreso a la iglesia a donde Dios quiere que la iglesia esté. Y tengo gran esperanza para la iglesia. Así que las fiestas eran predictivas, eran proféticas. Vamos a donde dice el número 3 para repasar, página 40. Sin embargo, su propósito era obviamente predictivo o típico, porque cada fiesta anticipó algún aspecto significativo de la obra futura de Cristo. Esto es demostrado por el hecho de que el sacrificio por el pecado, el elemento de sustitución, en una forma u otra,
fue íntimamente asociada con cada fiesta. Por supuesto, ninguno de estos sacrificios de animales típicos tenía una virtud salvadora en sí misma. Las fiestas podían salvar. ¿Los sacrificios podían salvar? No, porque el libro de Hebreos dice que la sangre de toros y machos cabríos no puede quitar el pecado. Entonces, ¿para qué se sacrificaban esos animales? Para que la gente, al ver el sacrificio del animal, pudiese entender la obra futura de Cristo. Cuando sacrificaban el cordero, debían ver en el cordero un símbolo o un tipo de Jesús. El tipo es parcial e incompleto. El antitipo es el cumplimiento total y completo. Todas las fiestas eran tipos, símbolos, ilustraciones de la obra futura de Cristo Jesús. Todos los aspectos de la obra de Cristo Jesús estaban delineadas en las fiestas judías. Las fiestas daban la fecha y el santuario daba el evento. Así que no se puede entender el santuario sin las fiestas, ni las fiestas sin el santuario, porque las fiestas siguen el mismo orden del santuario y dan las fechas para los eventos de Jesús en el santuario. ¿Están entendiendo? Lo que distingue a la iglesia adventista de todas las demás iglesias, esta no es una iglesia cualquiera. Esta no es una iglesia como todas las demás iglesias. Hay gente en la iglesia adventista que quiere que la iglesia adventista sea como todas las demás iglesias. Esta iglesia no es como todas las demás iglesias. Y eso no lo digo diciendo, nosotros somos mejores que los demás. Nuestra iglesia es única en su género, no porque la gente que la compone es mejor, sino porque su mensaje es mejor. Es un mensaje que se centra en el santuario. Si no fuera por el santuario, nosotros seríamos como todas las demás iglesias. ¿Hay iglesias que guardan el sábado fuera de la nuestra? ¿Hay iglesias que creen que los muertos están muertos? Sí, los testigos de Jehová. ¿Hay iglesias que enseñan que hay que cuidar la salud? Los mormones. ¿Hay iglesias que bautizan por inmersión? Sí. ¿Hay iglesias que creen que Cristo murió en la cruz? Entonces, si nosotros creemos sencillamente todo lo que creen los demás, entonces, ¿cómo somos la iglesia remanente? Estoy hablando claro. Y a veces me meto en agua caliente por eso. Agua hirviente. Pero yo no estoy para complacer a nadie, estoy para complacer a Dios. Eso es lo único que me interesa a mí, es traer honra y gloria a Dios a través de su palabra, hermanos y hermanas. Sigamos leyendo aquí, la parte de arriba de la página 41. Todas estas cosas eran meramente imágenes de y apuntaban a la realidad final que había de venir. Como un telescopio, no estaban destinados a ser observados en sí, sino utilizados como una herramienta para observar algo a través de ellos. Su objeto era la venida del sacrificio supremo, cuando los incontables miles de anticipadores de los sacrificios se unirían en Cristo, la ofrenda total y suficiente. Ahora, vamos a la próxima sección. El elemento predictivo de las fiestas. Ya lo hemos mencionado, pero vamos a seguir lo que dice el manual. El hecho de que existiera tal elemento predictivo está fuera de discusión por parte de Jesús y los apóstoles. Al menos 3 de las fiestas antiguas tienen nombres específicos en el Nuevo Testamento y expresamente declarado haber cumplido su observancia en alguna fase clave del trabajo del Redentor. En otras palabras, el Nuevo Testamento menciona 3 fiestas por nombre y se las aplica a Cristo Jesús. ¿Cuáles son estas fiestas? La fiesta de la Pascua,
1 Corintios 5:7. Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificada por nosotros. Y 1 Pedro 1:19 y 20 habla de un cordero, de Jesús como un cordero sin mancha ni contaminación. La fiesta de los panes sin levadura. Ahora, el manual dice que no se menciona expresamente, pero la fiesta de panes sin levadura sí está sobreentendida por lo que le mencioné del maná. El maná era pan sin levadura y el maná representaba la carne de Cristo Jesús. Y lo interesante es que el maná, si se recogía de un día para otro, que no fuera viernes para sábado, ¿qué pasaba con el maná? Se corrompía. ¿Qué es lo que se corrompe? ¿Qué es lo que hiede y cría gusanos? Un cuerpo en vías de descomposición. Pero Jesús murió un viernes y el sábado el cuerpo estaba tan fresco como había estado el viernes. Porque en él no había pecado. Así que en el maná está la fiesta de panes sin levadura. Pero está sobreentendido, no se menciona directamente. La fiesta de las primicias se menciona en el Nuevo Testamento. Como vimos, el apóstol Pablo dice claramente que Cristo resucitó las primicias de aquellos que murieron. Es decir, que Jesús se llevó al cielo un grupito comparado con todos los redimidos. El down payment. Cuando Cristo resucitó a esas personas, Jesús estaba diciendo a Satanás: Satanás, ahora me llevo a este grupito, pero es señal de que cuando regrese por segunda vez me voy a llevar a todos. Porque las primicias se escogían. Vamos a tener una sesión sobre las primicias. Las primicias eran los mejores frutos, se recogían y se mecían ante el Señor antes de que cosecharan nada. Esas eran las primicias. Pero las primicias eran la señal de una gran cosecha que iba a venir. Así que las primicias, Cristo llevó las primicias al cielo. Él era las primicias, pero ellos eran las primicias del Pentecostés, como veremos, porque hay primicias en la Pascua y en el Pentecostés. Jesús llevó a ese grupo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y en el Nuevo Testamento también se menciona la fiesta de ¿qué? La fiesta del Pentecostés, por nombre, que ocurría 50 días después de la resurrección de Cristo Jesús. Yo pregunto, ¿se cumplió esa fiesta en Cristo Jesús? ¿Menciona el Nuevo Testamento esa fiesta de Pentecostés? Sí, ¿dónde? En Hechos, el capítulo 2. ¿Y cuáles fueron los primeros frutos del día de Pentecostés? ¿Saben cuáles fueron? El día del Pentecostés se bautizaron las primicias de la iglesia cristiana. ¿Cuántos fueron? 3,000. Eran un indicio de la gran cosecha que iba a venir en la iglesia cristiana. Así que esas son las primicias del Pentecostés. Las primicias de la Pascua y pan sin levadura, y primicias son aquellos que resucitaron con Jesús, resucitaron glorificados y fueron en medio de la ciudad para proclamar que el Mesías había resucitado de los muertos. Y me gusta pensar, solamente estiro esto, pues tengo un sermón completo sobre este punto. Jesús, mientras estuvo en la tierra, no tenía el mismo tamaño que tenía cuando había estado en el cielo. Él vino más o menos del tamaño de los seres humanos cuando se encarnó. Pero cuando Jesús ascendió al cielo, Él ascendió con el mismo tamaño que tenía antes de venir a la tierra. La hermana White dice que él era más alto que Adán. Y Adán medía el doble de lo que mido yo.
Imagínense eso. Entre los que resucitaron con Jesús eran mártires. Y tiro esto como una posibilidad. Que el hermano White dice que mártires desde la creación hasta el último mártir del Antiguo Testamento fueron los que resucitaron con Jesús. ¿Quién fue el primer mártir cerca del tiempo de la creación? Abel. ¿Será posible que Abel resucitó en esa resurrección especial? Posiblemente. No les puedo decir que es así, pero posiblemente, pero el hermano le dice que eran mártires desde el comienzo hasta la época de Jesús. Ahora, el hermano me dice que Adán era más que el doble de alto que una persona por lo medio hoy, que es más o menos 6 pies. Imagínense si es que Abel resucitó. Abel va a Jerusalén y dice, yo soy Abel. ¡Wow! El doble de alto. Dice, y he resucitado porque el Maestro resucitó. ¡Wow! Tremendo testimonio. Ahora, solamente tenemos 1 minuto y medio. Ustedes pueden leer aquí el resumen de las trompetas, el día de expiación y los tabernáculos, que son las fiestas otoñales. No se mencionan explícitamente en el Nuevo Testamento, pero cuando uno mira los eventos de la historia, uno sabe que se cumplieron las trompetas en el movimiento de los mileritas, anunciando que la hora del juicio había llegado. El día de expiación hasta 2300 días y el santuario será purificado. Y la fiesta de tabernáculos, la única que no se ha cumplido plenamente todavía, que es cuando Cristo regrese en poder y gloria para llevarse a todos los fieles, los que murieron en Cristo y los que están vivos, los que mencionó el apóstol Pablo. Luego nosotros los que vivimos, juntos con los que murieron y resucitaron, seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en las nubes. Y así estaremos siempre con el Señor. Y luego el apóstol Pablo dice, por lo tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Y esa es nuestra bienaventurante esperanza, el regreso de Jesús. Preparémonos, hermanos, y estemos listos.